De vuelta, los que están parados, insisto, allá en sillas, quedan algunas al fondo, como quieran. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Soy Segundo Caratí, presidente del Centro de Estudios Cruz del Sur. En primer lugar, quiero agradecer a los pastores Mariana y Marcelo Molina por disponer de este salón, del equipo de audio, todo está espectacular. Así que les pido un fuerte aplauso para ellos. Agradecer también a nuestros invitados, no los voy a mencionar a todos porque son muchos, pero bueno, ya saben quiénes son por acompañarnos siempre. Por supuesto a Agustín y Vicente por sumarse a presentar el libro de Nicolás, y a Nicolás por darnos la oportunidad de este centro de estudios de presentar este libro. Nosotros como centro de estudios formado por jóvenes, como evento que estamos organizando somos jóvenes, trabajamos todos los días por la formación de los jóvenes y que vengan personas como Nicolás, Agustín en la Feria del Libro, otras ocasiones de Nicolás y Agustín también presentando libros, que nos elijan a nosotros para presentar sus libros en Buenos Aires es realmente un honor, y también en algún punto lo interpretamos como un reconocimiento a ese trabajo por la formación que hacemos, al cual obviamente ellos desde su lugar como autores y como intelectuales son unos más de nuestros tantos guías y que nos ayudan muchísimo. Por supuesto también a Vicente, que es además profesor en varios de estos cursos. Así que bueno, desde Cruz del Sur agradecerles a los tres, y Nico a vos especialmente por habernos elegido para presentar el libro. Voy a hablar primero Agustín, después hablar Vicente y después hablar Nicolás, y al finalizar Nicolás va a estar acá firmando libros. Agus, para que no se mezclen, al final no sea lío, a vos puedo decir ya nos están vendiendo, pero eso al final lo organizamos. Cuando termine, lo que les pedimos es que la fila la hagan por esa pared y van a venir por acá. Así después salen, digamos, al salón, ayúdenos a ordenar porque no hay tanto espacio, está muy lleno, pero bueno, eso va a ser al final. Así que bueno, de vuelta, muchas gracias a todos por venir y arrancamos. Bueno, muy buenas noches a todos. Qué gusto llegar y ver el auditorio repleto. Yo sé que Nicolás tenía dudas de que un libro sobre Salvador Allende fuese a convocar en Argentina gente. Y yo también tenía dudas. y la verdad que me sorprende, es decir, tenemos gente incluso de pie que está aquí dispuesta a escuchar sobre un libro de un presidente chileno. Hace algunos días Nico estuvo en Chile. La primera actividad que él tenía era en una librería que quedaba en un shopping, era ir a firmar libros. Cuando yo vi el video por redes sociales no lo podía creer. El shopping estaba abarrotado de gente que estaba haciendo filas. Sé que duró, le dijiste, 4 o 5 horas más o menos la firma de libros. 4 o 5 horas para firmar un libro sobre un personaje de la década del 70 de Chile. Eso creo que trae a primer plano el problema de la historia, es decir, ¿por qué importa la historia? ¿Por qué importa? Esa gente que estaba ahí haciendo esa fila quería leer el libro y quería la firma en el libro porque considera la historia como un asunto académico, la historia de los historiadores, diríamos, como un asunto informativo, más aún como un asunto educacional. No, esa gente estaba ahí porque concebía la historia como materia política. Para Nicolás, la historia es una materia política. Nicolás no escribe de historia como puede hacerlo un historiador de una universidad que selecciona más o menos un periodo histórico y se dedica a juntar documentos para probar cosas que le interesa a un grupo bastante reducido de académicos que después leerá un paper. 3 o 4 personas más o menos en promedio leen los papers académicos, ¿no? Nicolás selecciona hechos, episodios y sobre todo personajes, diría yo, históricos con el objeto de desmitificarlos en circunstancias políticas que así lo meritan. Por eso escribió La otra parte de la verdad cuando empezaba el revisionismo kirchnerista de la década del 70, en el año 2004. Continuó con La mentira oficial. ¿Cuánto fue? 2 o 3 años más tarde. 2 años más tarde. 2 años más tarde. El Vietnam argentino, después saltó a El canalla, que bajo distintos títulos volvía sobre el personaje de Che Guevara una y otra vez.
Y ahora le toca el turno a Salvador Allende. Yo creo que en este sentido sería interesante diferenciar la historia política de la política histórica. Nicolás no está tan interesado en la historia política, sino más bien en la política histórica, en aquello que surge a nivel político de los relatos sobre el pasado. Porque en efecto la historia es un campo muy particular de batalla cultural, si entendemos por batalla cultural una forma del conflicto político donde se disputan las significaciones, en este caso significaciones de carácter histórico. La historia se vuelve entonces, ya no mera historia política, sino política histórica, cuando es capaz, podemos decirlo con Carl Schmitt, cuando es capaz de dividir un campo social entre amigos y enemigos en torno a un relato sobre el pasado. Cuando la historia se vuelve un asunto político que inunda un shopping durante 4 o 5 horas en Santiago de Chile para que el autor firme el libro, cuando ese grupo de gentes ha concebido a su nosotros como un nosotros político en torno a un relato histórico, y cuando ha divisado además que tiene enemigos o adversarios, dirían, para matizar un poco la cuestión. El socialismo del siglo XXI entendió muy bien que la historia era materia política. De hecho, cuando uno hace un repaso, no vale la pena ahora volver a cómo hizo Evo Morales, cómo hizo Hugo Chávez, porque eso ya se ha hablado hasta el cansancio, pero sí podríamos decir cómo han hecho quienes han subido al poder en los últimos años, más aún en los últimos meses o en los últimos días en nuestra región. Piensen ustedes ya no solamente en el relato kirchnerista de los 70, sino piensen en Petro, Gustavo Petro. Miren, entrando ayer en Infobae, me daba con este título. Así fue la reacción de Iván Duque cuando le dijeron que le tenía que llevar la espada de Bolívar a Gustavo Petro. Y la bajada de línea es esta. Los funcionarios de Casa de Nariño y el custodio de la espada de Bolívar afirmaron que fueron los momentos más tensionantes en los últimos 4 años en el Palacio. Interesante, ¿no? Es decir, por un objeto histórico que lo reclama Petro, es una forma de darse legitimidad histórica a sí mismo, algo que bien hizo Chávez, lo repito, generaron el momento más tensionante, según quienes estaban allí, de los últimos 4 años. Cuando Colombia en los últimos 4 años vaya si ha pasado momentos tensionantes. O por ejemplo, pensemos en Perú. ¿Cómo se presentó el asunto del balotaje de la segunda vuelta entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori? Como una disputa entre el cambio o la continuidad. ¿La continuidad de qué? De un proyecto sobre el cual la Comisión de la Verdad ya se ha encargado de escribir la historia oficial, y sobre la cual la izquierda, en este caso peruana, va y viene una y otra vez para generar ¿qué cosa? Impactos políticos presentes. La historia entonces no es simplemente un registro, digamos, o un dominio del campo académico donde de una manera pretendidamente neutral se trata de encontrar los hechos, sino que es un campo de combate, y así escribe Nicolás. De hecho, este libro, yo le decía, encuentro un notable parecido con la otra parte de la verdad. No solamente por el largo, sino por la forma de la escritura, por los adjetivos, por cómo está además estructurado el libro, ¿no? Arranca con Frei, contextualiza cómo llega Salvador Allende, se mete en todos los tipos de asuntos políticos de Allende, su relación con el Poder Judicial, su relación con los congresistas, su relación con los terroristas, su relación con la prensa, su relación con los propietarios. Bastante parecido en ese sentido, creo yo, al texto de la otra parte de la verdad. Y así llegamos al asunto chileno, es decir, habíamos dicho, bueno, ¿qué pasó con Pedro Castillo? Se ampara más o menos una historia oficial. ¿Qué pasa con Petro? Se ampara no solamente en todo el mito de Bolívar, sino además en lo que empezó Santos en el año 2016, que fue una reescritura sobre la FARC.
¿Y qué pasó en Chile? Ya viene nuestro asunto ahora. ¿Qué pasó en Chile? Bueno, en el año 2019, una serie de revueltas terminan con un referéndum para una constituyente con el 78% de los votos, y el principal argumento, el definitivo, creo yo, es que había que superar la constitución de Pinochet. O sea, tan arraigado estaba el asunto histórico en la discusión política chilena que lleva el 78% de los votantes a decidir una nueva constitución en función de quién fue el actor que supuestamente dio la constitución actual, cosa que es mentira, ha habido muchas reformas, pero ese fue el relato que finalmente se impuso. Entonces, estamos viendo cómo el socialismo del siglo XXI, en todos los episodios de la región, en todas sus formas, en todas sus instancias, siempre recurre al relato histórico. ¿Y quiénes son los que lo han combatido? ¿En quiénes se depositó las esperanzas de que el socialismo del siglo XXI podía ser llevado a la derrota? En el centro tecnocrático. Y el centro tecnocrático, lo último que le interesó fue hablar de historia. ¿Qué hizo el macrismo, por ejemplo? Bueno, por empezar, reemplazó los billetes por animales. Tan poco interés tenía en discutir la historia que dijo: acá se acaba vos, vamos a poner animales en los billetes y así vamos a poner un punto final a esto. Pero es imposible cuando estás luchando políticamente contra alguien que sí tiene la voluntad de modificar la historia, hacerte tonto al respecto. ¿Qué hizo Duque con la historia de la FARC? Nada. Hizo el piñerismo en Chile con la historia que le refregaban en la cara para pedirles un cambio constitucional. No hizo nada. Esa gente lo único que tiene en la mano para mostrar son pseudo resultados económicos. Miren, si no me votan a mí van a venir los comunistas y se los van a comer. Eso es lo máximo que puedes decir. Porque han dejado todo el resto de los temas de lado, han pensado que no tenían ningún interés, y por eso el libro de Nicolás Márquez en Chile llega y genera un boom. No siendo el chileno, siendo argentino. Llega y es recibido como héroe, está en los videos, y genera una expectativa tan grande que la primera edición se agota en la preventa. Voy a cerrar con el asunto del título. Tenía algunas otras cosas, pero ya es tiempo de... El título. Bueno. Algún asunto del título. Miren, el jueves me entero, y no me enteré el viernes, pero después supe que fue el jueves, que a Nicolás lo habían bajado de un programa de la televisión chileno, que es una especie de Intratables, ¿no? Más o menos. Se llama Sin Filtros. Bueno, se ve que algunos filtros tenían. Se llama Sin Filtros el programa. Y lo bajan por el título del libro, ¿no? Es decir, yo veo un video de Nicolás donde dice: bueno, estos tipos me invitaron, ya estaba todo armado, y unas horas antes me dicen que no puedo ir porque el título del libro les había parecido un disparate, ¿no? Algo más o menos así. Más o menos así. En verdad, el título del libro no es un disparate desde un punto de vista político-filosófico. A mí el título del libro me hace acordar a un gran trabajo de Carl Schmitt que se titula precisamente La dictadura. Y Carl Schmitt hace una genealogía del concepto. Se remonta a Roma para decir qué es una dictadura y en qué coinciden las dictaduras hoy, en un mundo moderno, con las dictaduras de un mundo premoderno. Y va a tener que elaborar dos categorías, básicamente. La dictadura comisarial y la dictadura soberana. Dos formas distintas, que tienen rasgos comunes, evidentemente, pero tienen, en todo caso, una finalidad distinta, una racionalidad distinta. La dictadura romana es una suspensión del marco jurídico, una suspensión transitoria en un contexto de emergencia, en el cual había que resolver urgentemente algo. ¿Para qué? Para el restablecimiento del orden. Y continuaba operando el marco jurídico, que se había suspendido transitoriamente.
Kashmir dice, bueno, hoy las dictaduras toman otra forma. La dictadura soberana no es una suspensión de un marco jurídico para después volver a los rieles, digamos así. No es para volver al mismo camino. Es para reestructurar el ordenamiento social, económico, político, jurídico. La dictadura empieza a concebirse como una forma de ejercicio del poder donde la ley se suspende, la suma del poder público pasa a una cabeza que va a llevar adelante lo que espontáneamente no podría suceder, con una racionalidad superior a la del pueblo, a lo que el pueblo haría por sí mismo. Necesitamos darle todo el poder a esta persona para que lleve adelante las transformaciones sociales, no para devolvernos una situación estable como la anterior, sino un nuevo orden. Un nuevo orden. Y justamente ese libro va a desembocar en donde, en Lenin, en Rusia. Es decir, la dictadura del proletariado es la suspensión del orden burgués. Hay una situación dictatorial que ya la preveía Marx y que la desarrolla Lenin en el Estado y la Revolución. Entonces, ¿cómo hacemos para superar la dictadura del obrero? ¿Cómo hacemos para extinguir al Estado? Como pensaba Engels. Bueno, necesitamos usar los aparatos del Estado para destrozar el aparato burocrático, destrozar las Fuerzas Armadas, acabar con la clase social, cosa que nunca pasó. Al contrario, dictadura de partido único, punto final. Eso es todo lo que hubo de socialismo real. Entonces, el título del libro de Nicolás, cuando habla de dictadura, está bien utilizado. Está utilizado en el sentido de una dictadura soberana. De una dictadura como la concebía el leninismo, porque Salvador Allende era marxista-leninista. Y Nicolás da un montón de pruebas al respecto de cómo el gobierno de Salvador Allende estaba por encima de la ley, estaba más allá de la ley. Y cuando dicen que era un gobierno democrático, confunden el origen con el ejercicio del poder. Claro, el origen del poder puede haber sido legal, institucional, constitucional, pero el ejercicio del poder, al llevarse por encima todo el marco jurídico y además con el propósito no de salvarlo, sino de modificar radicalmente el orden, se constituye en una dictadura que rápidamente va a ser volteada por las instituciones que todavía sobreviven y que todavía están tratando de presentarle pelea a un dictador en curso. Como la batalla por la historia es una batalla no solamente por contar uno u otro hecho, sino por conceptualizar los hechos, yo entiendo la resistencia que ha recibido Nicolás en ese programa de la televisión. Llamarle dictador al héroe pretendidamente democrático del socialismo chileno es una herejía. Y Nicolás es un hereje. Es un revisionista histórico que empieza a usar un vocabulario que genera urticaria en sus enemigos. Nicolás va a mostrar cómo se llevan puesta la libertad de prensa, la libertad económica, cómo avasallan los poderes del Estado, se acaba la división de poderes, cómo se articula el gobierno de Salvador Allende con un poder paramilitar que es el del MIR y el de otras fuerzas terroristas de menor envergadura. Nicolás va mostrando todo esto a lo largo del libro habitualmente lo hace, siempre lo hace, mejor dicho, notas al pie de página de dónde sale cada uno de esos datos. O sea, si alguien tiene alguna duda, consulta la nota de pie, nada queda librado al azar ni a la duda. Creo que vale la pena dar estas discusiones. Hoy el auditorio está lleno para discutir sobre un presidente chileno en Argentina, así como se llenó en Chile. Vale la pena porque esto no es una discusión meramente histórica, académica, informativa, educativa, sino que es una discusión política, cuyos efectos se sienten al día a día, a tal punto que ahora a Chile le están por pasar una nueva constitución, no sé si alguien la ha leído, es un espanto. 178 páginas, son casi 400 artículos, es un desastre, es la destrucción de la nación chilena esa constitución. ¿Y en el nombre de qué le hicieron? En el nombre de lo que pasó en la década del 70.
Con lo cual Nicolás llega en el momento justo a dar un combate en la última oportunidad que tiene Chile. Es la última, porque ahora se va a votar, creo que es el 4 de septiembre, ¿no? Se va a votar entre apruebo o rechazo. Les cuento una buena, cierro con esto, está ganando el rechazo. Página 12 hace 4 días sacó una nota donde toma la encuesta más favorable a las izquierdas y la distancia es de 6 puntos según la encuesta más favorable. Hay otras encuestas que van hasta casi 15 puntos de diferencia, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Falta todavía. Si no se sostiene, si no se cuidan los votos, el gobierno además tiene toda su maquinaria política trabajando para el apruebo y esta es la última jugada. Digamos, lo que se está jugando es la continuidad de la nación chilena, literalmente. Reconocen naciones, pueblos dentro de Chile, distintos sistemas jurídicos dentro de Chile, no se sabe quién va a terminar juzgando a quién ahí adentro. Es un desastre y eso es lo que se juega. Y Nicolás por eso recibe el calor del pueblo chileno hoy, en el año 2022, por hablar sobre cosas que pasaron en los años 70. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. A modo de prólogo, dos agradecimientos, no porque se estire a hacerlo y corresponda, sino por convicción. Por un lado, a Nicolás Márquez, a quien unió una larga amistad desde la época de la otra cara de la verdad, de antes, que nos dio a Cristina y a mí la responsabilidad de comentar este libro en el curso de esta tarde. Y por supuesto a todos ustedes que básicamente han venido con buenas razones a escucharlo a Nicolás, pero también a Agustín y a mí. El libro de Nicolás se vertebra en función, a mi juicio, de dos ejes. El uno, que no podía ser de otra manera por la índole del ensayo, es la figura de Salvador Allende Gossens. Y la otra es la experiencia gubernamental de eso que se llamó la Unidad Popular, que en 1970 se formó como coalición política y llevó al triunfo a el presidente, o el que después sería presidente, Salvador Allende. Y esos dos ejes están enmarcados en algo que es lógico y que Nicolás refleja con su habitual seriedad y pulcritud académica, que es básicamente la época en que se desarrolla esta experiencia, que es la Guerra Fría. La figura de Allende es inescindible de la experiencia gubernamental de Unidad Popular, porque sin Allende es difícil que esa coalición hubiese podido ganar. Pero a su vez, sin ese triunfo, la historia de Allende, no digo que sea una historia gris, una historia mediocre, porque el hombre fue ministro de un gobierno en Chile, fue diputado, fue más de 10 años senador, con lo cual obviamente no era una figura menor, pero ciertamente sin los años que gobernó Chile, nadie en su sano juicio hubiese hecho una biografía de Allende. Entonces, Allende por un lado, la experiencia gubernamental de la coalición social comunista por otro, y eso en el curso o en el contexto de la Guerra Fría. Por supuesto, voy a hacer un comentario a vuelo de pájaro, casi en clave telegráfica por razones de tiempo. Primero, la figura. La verdad es que, si bien es cierto que la Allende anterior a 1970, como lo pone de manifiesto Nicolás, no obra nada trascendente, de todas maneras, en ese Allende uno puede de alguna manera, si desanda la historia, rastrear algo de lo que sucedió más tarde. Y pongo 3 ejemplos que trae a comento el autor de este libro que comentamos. Por un lado, el hecho de que Allende fue también lo dice en el año 50 y pico, creo que cuando muere Stalin, pero lo curioso es que nunca hace una culpa de su declaración.
muchos comunistas endiosaron a Stalin por distintas razones que no son del caso consignar, pero luego, en conjunción o en correspondencia con la revisión que hace Khrushchev de los crímenes de Stalin, dan marcha atrás y tratan de explicar lo inexplicable, pero asumiendo el error que habían cometido. Allende jamás hace una retractación respecto de los elogios calurosos que vierte sobre uno de los mayores asesinos de la historia. No es poco decir. Lo segundo es una declaración de Allende en el año, creo, 64 o 69, si mal no recuerdo, no, 69 no puede ser, pero por un poco, 64, cuando pierde la elección contra Frey. Y dice una cosa que creo que hay que tomar en cuenta para explicar, y eso lo hace muy bien Nicolás, qué es lo que sucedió cuando Allende llega al gobierno. Allende en el año 64 hace la distinción, diciendo, nosotros somos lo mismo que Cuba, y queremos lo mismo que Cuba. Inicialmente vamos a ser distintos, pero en el final vamos a hacer lo mismo. ¿Qué quería decir? Básicamente algo que como mito, y utilizo la palabra mito no en sentido de mentira, sino en el sentido que le dio el francés Sorel, el mito político, el mito como idea fuerza, el mito como principio de acción. La unidad popular gesta, crea una figura retórica, pero de hondo contenido político y muy exitosa en su época, es la vía pacífica al socialismo. Cuando Allende dice inicialmente no somos lo mismo, es porque obviamente no iba a llegar por vía de las armas, como lo hizo Castro u otros, sino a través de las urnas. Y eso en 1970, yo diría que es el único caso en la historia de Occidente, pues yo diría que se podría el juicio extender a escala planetaria, es el único caso de una coalición social comunista con un claro sentido revolucionario, que sabe dónde quiere ir y que lo dice abiertamente, que llega al poder. Uno fue España en 1936 y otro es Chile en 1970. Más allá de las diferencias, esto es un paralelo que hago yo, no está en el libro de Agustín, pero surge naturalmente sin forzar el texto de Nicolás. Más allá de las diferencias que existen entre uno y otro experimento, el español del 36 y el Chile del 70, hay claramente una vocación por parte de las izquierdas que llegan al poder por vía de las urnas de transformar ese triunfo en, vía una escalada simple y sin pausa, en una revolución que modifique abruptamente el sistema de vida, de valores religiosos, patrióticos de una determinada nación. Está entonces ese Allende, la figura de un hombre que nunca ocultó lo que era, si bien tuvo que de alguna manera vestirse o vestir a su experimento a través de este invento, insisto, no poco inteligente, que tuvo su ascendiente en toda América Latina, que era la vía pacífico-parlamentaria al socialismo, tomado de un texto perdido de Federico Engels, y creo que es el único que dentro de los arcontes tutelares del marxismo lo menciona, y vuelvo a decir, es una sola vez y está casi perdido en sus escritos, diciendo que es posible llegar por la vía parlamentaria a la revolución. Entre los datos que Agustín, que Nicolás cita de Allende, hay uno muy curioso, y es curioso por un doble sentido. Por el doble estándar de conducta de las izquierdas y del progresismo en general, y por el hecho de que Allende, si bien es cierto que lo cubrió púdica o impúdicamente con un velo de silencio, de todas maneras nunca se retractó, que es la tesis doctoral de Allende. Es la tesis doctoral de un hombre, hoy se diría, claramente en contra de los homosexuales, en contra de los alcohólicos, en contra de los hebreos. Es muy curioso. Ahora, por esta doble razón, no tiene nada que ver en realidad con la experiencia revolucionaria de Chile del 70, pero sí habla del personaje. Es un personaje, yo diría que tiene varias facetas curiosas, unido al hecho de que vivía, actuaba y en algunos casos pensaba como un burgués, cosa que es bastante común
Pienso en Enrico Berlinguer, por ejemplo, del eurocomunismo del año 70, era un noble italiano. Viven bien, pero viven como capitalistas, piensan como socialistas. La experiencia de la unidad popular, segundo dato. Y aquí Nicolás hace un raconta en capítulos muy cortos, muy precisos. La unidad popular mezcla dos cosas: un desastre económico, como en general han sido las experiencias puras y duras del socialismo revolucionario marxista, pero estamos hablando de la socialdemocracia sueca, por un lado, y por el otro, en esa coalición, a semejanza de lo que ocurrió en España, lo que consiste en una tensión nunca resuelta o nunca bien resuelta, son distintas posiciones, en donde de la Embajada de Chile. De Chile. En donde están los maximalistas, como diría Lenin, ¿Te imaginas? y los retardatarios, los dos tratando de llegar a lo mismo, pero en velocidades distintas, lo cual genera de puertas para adentro, en el seno de esa coalición imperfecta, minoritaria, porque el 65% en Chile no había votado Allende, una tensión que a la larga no va a poder ser resuelta. Lo curioso del caso, y pasa lo mismo en España, es que no deja de sorprender, y es difícil de explicar, cómo con los antecedentes que existían, la izquierda chilena piensa que pueda transformar a Chile en una Cuba, y no estoy haciendo un juicio de valor, a mí los juicios de valor, la verdad, cada día me interesan menos. Llevo mi carga ideológica a cuestas, cualquiera lo puede saber, pero trato de analizar la historia sin ningún tipo de prejuicio ideológica. La izquierda cree que puede llevarse por delante las instituciones chilenas, pero mucho más que las instituciones chilenas, la forma de vida de Chile, de la misma manera que había intentado en la izquierda española, cuando dice por boca de Azaña que no era uno de los más radicalizados, España ha dejado de ser católica. Es una estupidez enorme, pero es inútilmente provocativo y peligrosamente provocativo. Entonces, cuando la Unidad Popular habla de expropiar la propiedad, eliminar la prensa que no es adicta y por vía de el máximo representante del principal grupo guerrillero, el MIR, Enríquez, el derecho a crear un ejército de alguna manera particular o privado, lo cual es un disparate respecto del concepto de Estado moderno, pero al mismo tiempo era ponerle el dedo en la llaga, meterle el dedo a las Fuerzas Armadas. Era lógico que se iba a generar una reacción que termina en el golpe del Pinochet en el año 73. Y el tercer, me parece, espacio importante que desarrolla Nicolás, todo esto se explica en el contexto de un determinado orden mundial. El orden mundial de ese momento era la Guerra Fría, en donde hay dos superpotencias que ni por asomo van a llegar a enfrentarse con aquello que se llamó la destrucción nunca asegurada. Si yo tengo 1500 ojivas nucleares, el otro tiene 1350, es lo mismo. Si se pelean, bueno, un mundo. Pero por debajo, por supuesto, hay guerras de todo tipo de alcance regional más o menos importantes. En el contexto de América Latina, fogoneado por Cuba, la idea que más prende, una idea loca al mismo tiempo, producto de un espejismo, es el espejismo cubano, que es la década del 70, y lo que sucede, sobre todo en América Latina, es producto del error fenomenal que las izquierdas cometen, el error en que incurren pensando que Castro había ganado una guerra. Y Castro no ganó. Hay dos hombres de la izquierda argentina que se dan cuenta de eso, y muy pocos a nivel continental. Se rinde Batista, no gana Castro. Esto no es de merecer ni a Che Guevara, ni a Castro, ni a nadie. Simplemente no ganaron una guerra. Nosotros la perdieron, se reunieron en masa. Eran 50.000 soldados o 70.000 del ejército batista contra 1.500 guerrilleros que no podían jamás ganar esa guerra. Bueno, se rindieron. Ahora, eso pasó a la historia, fogoneado además por Che Guevara, diciendo la primera regla que se puede hacer una revolución es que un
elemento o un contingente irregular le puede ganar un ejército regular. Disparate absoluto. Enríquez, no sé si lo trae a comento Nicolás, pero si no fuese así no importa, porque en definitiva se sigue de lo que dice. Y eso sí me acuerdo que lo trae María Sebane en su libro sobre Santucho. Enríquez le dice a Ler: no cometan el error que cometimos nosotros, de tanto excitar a las Fuerzas Armadas y a la derecha chilena pensando cuanto peor mejor, una vez que se pusieron en marcha, los aplastaron. Y es en definitiva lo que sucedió. Porque en ese contexto, la vinculación de Allende, que grafica, describe y prueba hasta el cansancio, Nicolás, la relación de Chile con Cuba, es importante no solamente por el discurso, nuestros hermanos cubanos, vamos a hacer lo mismo que Cuba, sino porque el enemigo que genera Allende, por la dicotomía que hacía relación Agustín-Schmittiana del amigo y enemigo, cuando uno hace las cosas que hizo Allende, obviamente va a generar, como es lógico, un enemigo. Si a eso le agrega la injerencia en ese momento cubana a nivel de inteligencia, fíjense lo que pasa en Venezuela hoy, y lo que eventualmente podría llegar a pasar en algún otro lugar de América Latina, si se estableciese una izquierda pura y dura, eso hace que la componente dictatorial de Allende quedase claro y que el desafío que hizo a su enemigo lo perdiese. Me parece que, y en esto no voy a abundar en lo que tan bien describió Agustín, el libro es importante, como todo libro de Nicolás. Es militante, es combatiente, no se anda con vueltas, al pan pan y al vino vino, y no ahorra adjetivos calificativos. Algunas veces he discutido con Nicolás al respecto, pero está bien, es una forma de escribir una historia política. ¿Para qué? No solamente para contrarrestar los mitos del otro lado, sino para poner en evidencia que la idea de un socialismo por vía parlamentaria no violenta no existió. La idea de que Allende es una suerte de socialdemócrata que se miraba en el espejo y quería que el espejo le retratase la socialdemocracia sueca no existió. Lo que veía en el espejo era Lenin y Guevara, no otra cosa. Y que lo que quiso hacer fue modificar brutalmente, sustancialmente, el modo de vida, la forma de establecer relaciones de todo tipo, sociales, familiares, religiosas, de un pueblo que no estuvo dispuesto a tolerarlo. Yo se lo recomiendo vivamente, no porque sea mi amigo, no porque escribe y me gusta lo que escribo, sino porque me parece que rescata de la historia, ¿cuántos? 50, 60 años después de determinadas experiencias, algo que, salvando las distancias del tiempo y del lugar, porque las épocas son muy diferentes, de todas maneras no perdió vigencia. Muchas gracias. ¿Cómo les va? Muy buenas noches a muchos. Gracias a Lorenzi, gracias Cristian, gracias a Valerini que gestionaste todo esto, Cecilia Pando, bueno, toda la izquierda. Doctor Panzo Cari, doctor Solanet, doctor Pereira de la Sábal, mi amiga Renial María Saldívar, me presentó el libro la última vez, hace pocos meses, no tanto. Bueno, Pati, te viste de lejos, doctor Armando Pepe, bueno, todos los amigos. La verdad que no, voy a ser muy injusto, porque y bueno, por supuesto, Segundo Carafi y toda la gente de Cruz del Sur, muchos estuvimos ayer disfrutando de la película sobre el último libro, La Batalla Cultural, de Agustín Laje, película tremenda. Yo no conozco, no, le voy a hablar a Vicente lo que es el fenómeno de Agustín en todo el mundo de habla hispana. Un libro que tenga una película, digamos que se haya hecho una película en función de un libro
para explicar el libro de 2 horas y cuarto. Eso pone de manifiesto que quién llenó la sala entonces. A ver, efectivamente yo el día 10 voy a Chile y me bajan del avión a una librería a firmar ejemplares. Una librería que además que te quedaba en una zona Ñuñoa, que es una zona, yo diría, de clase media baja. Cuando ingreso, yo ya sabía cómo venía la mano porque nos estaban mandando fotos de cómo estaba el shopping. Yo digo, bueno, a ver, 30 personas, porque ya sabía que el libro se habían agotado la preventa de la primera edición, tuvieron que hacer otra de urgencia. Y ya se sabía que estaba caminando bien, que había mucho interés, pero yo llego, fui recibido con una ovación que me sentía Agustín, el shopping entero, y de 7 de la tarde a 11 de la noche solamente firmando libros, no hice otra cosa. A partir del día siguiente venían la seguidilla de conferencias, en diferentes 3 días nada más, hasta el tope. Inclusive, bueno, muchos chicos. En eso me hizo acordar bastante a lo que está pasando en Argentina y en muchos lugares de América Latina con la derecha, con la nueva derecha. La realidad, ¿cómo surgió? Y esto le he hablado con Cristian Rodrigo, le he hablado con Agustín. Cuando yo saco el libro de la Guerra Civil Argentina, en el año 2020, y en el año 2017 se cumplían los 50 años de la muerte de Ernesto Che Guevara, entonces saco La Máquina de Matar. En realidad yo estaba reinventándome a mí mismo, estaba repitiéndome, perfeccionándome, digamos, agarrando viejos trabajos, haciéndolos mucho mejores, más maduros, mejor logrados, no de reeditar más aquello que fuera reeditado en su momento y quedarme con eso como un trabajo definitivo. Que por otra parte suelen hacerlo los escritores, pero me daba cuenta de que había perdido cierta originalidad. Y Agustín dice que este libro se parece a la otra parte de la verdad, sin pretender en absoluto que se malinterprete la comparación. A mí me acuerdo de una frase de Borges que decía que un escritor se pasa toda la vida escribiendo el mismo libro. Y siempre me siento un poco identificado con eso. Con la frase, no pretendo hacer nunca la comparación. Ahora, yo realmente no tenía, y más o menos no tengo, estoy buscándole la vuelta, qué decir. ¿Por qué? Porque yo sabía perfectamente qué decir en Chile, siendo Salvador Allende, alguien que todo el mundo reconoce, como podemos acá reconocer a Perón. Pero en Argentina, hablar de un presidente que gobernó en Chile en el año 1970 suena algo poco atractivo, o por lo menos solamente de interés de determinados círculos. La realidad es que yo no sabía bien qué escribir. Me hubiese resultado fácil escribir algo más o menos global y eso replicarlo en varios países, como ha sucedido con todas las giras que hemos compartido con Agustín. Pero no me inspiraba, no tenía el ánimo, la energía mental, la pasión que yo necesito. Por eso cuando dice que está cargado de adjetivos, ahora también verdaderamente voy a esbozar algunos en coincidencia con el libro. En realidad, yo lo había pensado, pero el que me influye indirectamente en escribir este libro es Agustín. Porque él sabía la pasión que a mí me despertaba el tema y sobre todo la figura del general Pinochet. Pero me dijo, ¿cómo escribís sobre Pinochet? Vos que conocés, tenés los libros, tenés la documentación, porque yo siempre tenía todo el material en casa. Pero, digo, voy a empezar por el principio. No sé si algún día me ocuparé de Pinochet, porque por otra parte es muy largo, son 17 años de gobierno, es un trabajo que ya me viene pidiendo ahora la editorial chilena, y me dice, no, pero bueno, no puede. No se explica Pinochet sin Allende. Entonces, para hablar desde el principio había que hablar de Allende.
Y si yo hubiese escrito un libro sobre Pinochet y me hubiese llevado 2 años, las 220 primeras páginas de ese libro hubiesen sido esto. Miren, hay varias cosas que me llamaron la atención del personaje. Primero, siempre me interesó el tema. Hace muchos años, yo era un adolescente, tendría 20 años. Leí en el diario La Nación una nota escrita por Isabel Allende, la novelista, sobre su tío, ¿no? Que era sobrina de Salvador Allende, mintiendo descaradamente, diciendo que su tío pretendía llevar arrastrar a Chile a una socialdemocracia de tipo europeo. Gracias a Hueso Taylor por venir. Emilio Nani, es un honor que un héroe de tu envergadura siempre me acompañe. Nos merecemos el país que tenemos, a nuestros héroes los perseguimos. No merecemos el país que tenemos. A mí, y poco después, veo en internet un diálogo entre el pensador chileno reconocido, Axel Kaiser, y el imbécil de Mario Vargas Llosa. No lo voy a juzgar literariamente porque no es mi tema, no es mi especialidad. Además, el premio Nobel de Literatura lo ganó Bob Dylan, o sea, el premio Nobel de la Paz lo dieron a Obama. A mí los galardones que últimamente se vienen repartiendo me tienen sin cuidado, pero estaba ahí con su jopo, siempre paquetón, y en un momento determinado hablaba de que cualquier dictadura es mala, sin discriminaciones. Y Kaiser trata de decirle, bueno, si le preguntamos a la sala, ¿qué país hubiesen querido ustedes vivir? ¿Bajo el país de Pinochet o bajo el país de Fidel Castro? La sala hubiese elegido un estilo, no le hubiese sido indistinto. Y canalla se salta a la yugular, no te acepto esa distinción, no te acepto la pregunta. O sea, para él es lo mismo vivir bajo Stalin que bajo Onganía. O sea, es realmente disparar. Y además, acto seguido, hace una defensa a capa y espada de a Salvador Allende, calificándolo como un demócrata. O sea, ese es el liberalismo argentino que tenemos en este momento. Digamos que una parte, la parte insana, la parte que es funcional a la izquierda. Y yo comienzo el libro hablando de esa funcionalidad en honor a un libro publicado en Chile en los tiempos de Frei Montalva, es decir, el presidente antecesor a Allende. Un libro que salió en el año 68 en Chile, 68, 2 años antes de que Allende descienda al poder, publicado, escrito por un brasileño, Fabio Xavier da Silveira, publicado por Tradición, Familia y Propiedad. El libro se llama Frei el Kerensky chileno. Kerensky era un personaje, digamos, un socialista funcional, blando, que terminó entregándole el poder a Lenin. De ahí que viene el kerenskismo cuando se habla de la funcionalidad de la antesala al comunismo. Ese libro fue prohibido por Frei Montalva, porque además Frei Montalva era demócrata cristiano y el libro era escrito por una institución católica, donde lo destruyen, es apabullante. Yo lo leí y de hecho lo usé para documentar en esa primera parte, que se llama El Kerensky chileno, en honor a ese libro, porque 2 años después, y el sistema político de Chile era el siguiente, no es como el de ahora, regía otra constitución. Si vos no ganabas con la mitad más 1, el que dirimía quién iba a ser el presidente iba a ser el Congreso.
La democracia, Salvador Allende sacó el 36% de los votos, o sea que se la pasaban hablando del pueblo, pero eran un tercio del pueblo. Los 2 tercios no eran pueblo. De hecho, Salvador Allende dice: yo soy el presidente de algunos chilenos, pero de una fracción minoritaria, un tercio. El 35%, es decir, un punto de diferencia, lo saca Alessandri, la derecha, que ella había sido presidente. Y el 20 y pico, la democracia cristiana, que gobernaba, y gobernaba mal, y gobernaba hacia la izquierda, por eso sale el libro, porque ya iba generando un ambiente, un clima. Y la democracia cristiana tiene que dirimir qué pasa con eso. Y ahí interviene la CIA, la KGB, estaba en el centro del mundo la cuestión chilena. A ver qué hace la democracia cristiana. Alessandri, perdón que cuente cosas pero hay gente joven, como Alessandri representaba resistencia en la democracia cristiana en ese momento. Vamos a salvar al país del comunismo. Elíjanme, yo me comprometo a renunciar y a llamar a elecciones. O sea, a llamar a elecciones y a renunciar. Y que Chile elija comunismo o libertad. Exactamente las mismas palabras que dijo José Antonio Kast cuando ganó la primera vuelta en Chile. Ahora Chile elige comunismo o libertad, 50 años después. Me hacía acordar a la frase de cómo comienza el 18 Brumario de Napoleón Bonaparte, de Marx, que empieza diciendo la famosa frase: la historia se repite primero como tragedia y después como comedia. Yo no estoy de acuerdo con la frase, porque eso puede ser así, pero puede no ser así. Es decir, la historia se repite primero como tragedia y después también puede repetirse como tragedia. ¿O creen que Chile no está al borde de una tragedia? Porque hay otro tema. Aunque gane el plebiscito el desapruebo, van a hacer otra constitución. No es que van a dejar la constitución vigente. Y no se sabe qué va a pasar con eso otro. Bueno. Entonces arranco con eso. La democracia cristiana le da los votos a Salvador Allende, ¿no? Y acá abrevo a mi gran maestro Vicente Mazor, que es, como todos saben, y lo he dicho hasta el cansancio, la persona que más ha gravitado intelectualmente en mí, aunque no se note. No voy a emitir juicio de valor. Salvador Allende era marxista, ateo y masón. Yo no digo si una de estas 3 cuestiones es bueno o malo. Acá me vuelvo. Voy a tratar de hacer un esfuerzo enorme y ponerme en el estilo de Vicente Mazor. ¿Qué hace la democracia cristiana entregándole el poder a un ateo, marxista y masón? Muy bien. Pero ellos, irresponsables y cínicos, sabían a quién le entregaban el poder. No es que se llevaron un chasco y se sorprendieron. ¿Por qué digo esto? Porque le hacen firmar un estatuto de garantías en donde Salvador Allende le daban los votos a cambio de que se comprometiese a cumplir con la Constitución, con la ley, con la libertad, con la propiedad, con la democracia. ¿Por qué le dan un estatuto de garantías? Si va de suyo que si él está dentro del sistema y va a cumplir con la Constitución, la ley, etc. No, le hacen firmar un estatuto que yo titulo en toda esa parodia, el inservible papelito. Y hay un reportaje que un delincuente internacional devenido en ideólogo de la extrema izquierda, que fue Rachid Debré, que no sé si vive Rachid Debré. No sé si vive, pero Rachid Debré, para los más jóvenes, fue un ideólogo de la revolución, etcétera, etcétera, muy gravitante, con un famoso libro de la época, Revolución dentro de la Revolución, que, digo delincuente porque él participó en calidad de guerrillero en los campamentos guevaristas en Bolivia, motivo por el cual estuvo preso, y lo condenaron a 30 años, y la izquierda internacional hizo un terrible lobby, y a los 4 años le indultaron. ¿Vive? Bueno, lo lamentamos. Hay un reportaje que incluso está en YouTube, que le hace Rachid Debré a Allende, ya presidente. Y
ese reportaje me parece tan interesante que en los fragmentos he transcrito, en donde le dice, ¿era necesario firmar el Estatuto de Garantía? Y Allende le responde casi como canchereando, pero sí, nosotros queríamos tomar el poder, ¿dónde te tengo que firmar los votos? Después gobernamos nosotros. Y hay otro pasaje de ese mismo reportaje, en donde le dice, ¿se va a producir un enfrentamiento armado? Le pregunta Regis Allende. Y Allende le dice, recién electo, yo soy marxista-leninista, me preparé toda la vida para esto, se presentó 4 veces a elecciones, la cuarta la emboca. ¿Cómo no se va a producir un enfrentamiento armado si nosotros vamos a acosar, nosotros vamos a impulsar la revolución y en algún momento el enemigo va a reaccionar? Por eso hicieron milicias paralelas, por eso fue Fidel Castro un mes entero, estuvo en Chile Fidel Castro, un mes entero, a punto tal que estaba incómodo Allende, porque la gente decía, ¿quién manda en Chile? Un mes. No existe registro diplomático de un presidente extranjero en otro país, recorriendo los países, las provincias, las ciudades, dando instrucciones a la guerrilla, peleándose con los opositores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se construyó una legión extranjera, como bien se describe en uno de los libros que cito, que ahora lo voy a mencionar, me pareció brillante, de un peruano que se llama Eudosio Rabine, que escribió en la década del 70 un libro que se llamó El rescate de Chile. Se construye un ejército guerrillero propio, calculado entre 10 y 20.000 cuadros armados, según las diferentes fuentes, y la legión extranjera, que, según informó el Poder Ejecutivo al Senado de la Nación, había 20.000 agentes de la órbita soviética en ese momento en Chile. Por supuesto, con prevalecencia cubana. Y ahí empieza un avasallamiento sistemático a todas las libertades. No quiero abundar en esto, es gravitante. Hay un momento que para mí es crucial, en donde, porque el libro es provocador en todo momento y en el título. Ahora, el título es una tesis, es una afirmación de alguien considerado un demócrata por la historieta oficial. Entonces yo tengo que demostrar en el libro que era un dictador y que como tal está bien destituido. Reivindico vivamente el 11 de septiembre del 73 en Chile. No es que simplemente describo lo que pasó, lo reivindico como tal. Hay un momento en el cual la Corte Suprema de Justicia, harta de que ninguna sentencia se cumpliese, es decir, entraban los guerrilleros, te expropiaban un campo, esa era la reforma agraria, el dueño del campo interponía a la justicia, el juez le daba la razón, pero el campo no se lo devolvían, porque la justicia emitía una sentencia, pero no era aplicada, porque la dictadura impedía el funcionamiento del Poder Judicial. Entonces, el presidente de la Corte, todo el cuerpo de la Corte, ¿sabe lo que me contó? Lo que me contó conseguir este material. No existe nada de todo esto en Google. La izquierda chilena se ha encargado de quitar todo aquello que pueda desacralizar a Allende. Tuve muchos amigos que me fueron dando cosas, fotos de los documentos judiciales. Bueno, la Corte, ¿qué le dice a Allende? Lo increpa porque está impidiendo las ejecuciones de la sentencia a miles, 7.000 en total, según pude documentar, de expropiaciones. Y Allende le dice, y ahí él confiesa ser un dictador, nosotros no vamos a respetar ninguna sentencia judicial que no sea coincidente con la revolución. O sea, ya le está diciendo, me importa un rábano la Constitución, el derecho de propiedad, todas las garantías. Ustedes fallan a derecho, pero si lo que ustedes fallan no es coincidente con el comunismo puesto en marcha, no será respetado. Punto. Ahora, lo que me impresionó fue esto, y tiene que ver voy a ir a la última parte del libro, porque total, el final lo conocemos, o sea, no les voy a adelantar el final porque lo conocemos. O sea, no estoy cometiendo ningún pecado de contarles el final de una película. En el año 73 hay elecciones en Chile. La Unidad Popular hace un fraude gigantesco que después comprueba el Congreso, la Cámara de Diputados, en una comisión especial de la enorme cantidad de denuncias.
pierde por 10 puntos la Unidad Popular, pero fabricó para sí mismo 10 puntos, el 10% de los votos. O sea, hubiese perdido por el 20% y no salía de ese tercio. Ahora, aparecen una serie de golpes fuertes que se van dando. En el año 73 se produce una huelga brutal que a mí me hizo acordar a la Argentina con el campo. Nadie, probablemente de los que estamos acá, pocos tengamos algún vínculo con el campo, pero salimos a la marcha. Bueno, hubo una huelga de camioneros. Los camioneros eran 40.000, 50.000 camiones. Ahora, todos los gremios, toda la sociedad civil, detrás de los camioneros. Pierde la dictadura, tiene que retroceder. Y ahí Eudosio Rabines dice, el peruano que hoy mencioné, y yo le robo un poco el concepto, digo, la mayoría empieza a tomar conciencia de que es mayoría. Porque Allende fue una minoría que intentó apabullar a una mayoría, lo logró hacer durante un tiempo importante. En el último año se le empieza a complicar, en gran parte por el desabastecimiento, el mercado negro, las hambrunas. Era un desastre el gobierno, empobrecedor como todo gobierno. No había pasta dental, o sea, había libreta de racionamiento, se vivían, no como en Cuba todavía, porque no les había dado el tiempo, pero, digamos, era lo que ya se estaba empezando a vivir en lo cotidiano. Después aparece otra huelga de unos mineros, la huelga del Teniente, que es la mina más importante de Chile. Toda la chilenidad detrás de los mineros, apoyando a los mineros. En ese momento, y esto es importante, porque los más grandes se van a acordar, hay un personaje reverenciado en toda esta historia chilena, que es el general Prats. ¿El general Prats quién era? Era el Milani de Allende. Fue un general que Allende puso en lo alto, que lo puso como ministro, que llegó a ser vicepresidente de la nación, que iba a la Unión Soviética a pedir armamentos para robustecer a las guerrillas, y fueron enviados 3 cargamentos de la Unión Soviética, dicho por el jerarca de la KGB, y los informes de inteligencia citados en el libro, que le mandaron 3 embarcaciones. Ahora, y otros militares más que había ahí arriba. O sea, él trata de militarizar su gobierno, que eso fue uno de los aciertos que tuvo Hugo Chávez. Porque Hugo Chávez al militarizar, y eso seguramente fue una buena sugerencia de la inteligencia cubana, en base al fracaso de la Unidad Popular también, porque yo alguna vez dije, un poco en broma, que el primer socialista del siglo XXI fue Allende. Porque es el primero que, más o menos, aunque sea una caricatura, había una cierta institucionalidad que no funcionaba y un acceso al poder que en principio era legítimo, que es lo que le pasó a Chávez, lo que le pasó a otros personajes que ingresan legítimamente y después dinamitan el sistema y lo convierten en una dictadura. Una dictadura que, y acá citando, no lo pongo en el libro, pero para contextualizar, era una dictadura autoritaria no totalitaria, pretendió ser totalitaria. Totalitario es Fidel Castro, por ejemplo. Una vez leyendo a Sebrelli, él decía, ¿qué diferencia hay entre una dictadura autoritaria y una totalitaria? Y me gustó no sé, estoy delante de 2 politólogos, no sé si tiene rigor politológico, pero me gustó por lo menos la metáfora. La dictadura autoritaria quiere del gobernado la obediencia. Y la dictadura totalitaria, además de la obediencia, quiere la adhesión. Por eso el culto a la personalidad, el adoctrinamiento en las escuelas, la cancelación de toda forma de disidencia, etcétera, etcétera. Se trató de hacer eso, pero Allende no tenía el poder suficiente, no le alcanzaba, le estaba haciendo muy mal, muy tempranamente. Y ahí está el tema de las velocidades de la revolución. La Unidad Popular tenía al Partido Comunista, que hoy está en el poder, en Chile, al Partido Socialista, que estaba a la izquierda del Partido Comunista y que ya se había manifestado a favor de la lucha armada, que era el partido de Allende. Tenía otras estructuras más de menor envergadura, todas radicalizadas, y tenía de manera informal al MIR y 12 organizaciones guerrilleras más.
Y digo de manera informal porque no podía una estructura terrorista que vivía el crimen político diario formar oficialmente parte del gobierno, aunque todos sus atentados fuesen al servicio de la Unidad Popular. De hecho, el sobrino de Salvador Allende era uno de los cabecillas del MIR. Llegó un momento en el cual se produce otro conflicto más, que fue el intento de marxistizar la educación desde la más tenue infancia. Ahí se produce otra cruzada tremenda que hasta interviene en la Iglesia, que fue bastante complaciente con Allende y con los demócratas cristianos y con toda esa runfla. Y finalmente, lo que a mí más me impactó a medida que iba indagando y escribiendo es que tiene 4 poderes el sistema institucional de Chile. El poder ejecutivo, que estaba en manos de un dictador; el poder legislativo, que no funcionaba porque no se aplicaban las leyes que se sancionaban, y se gobernaba por decreto; la Contraloría General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia, que le decía apliquen, déjennos ejecutar las sentencias. No lo vamos a hacer. Muy bien. Los 3 poderes, la Contraloría, la Cámara, el Congreso de la Nación y la Corte Suprema de Justicia, declararon, y está transcrito en el libro, que el gobierno de Allende es ilegal. O sea, es ilegítimo y está fuera de la Constitución. O sea, y hay un diputado de la época que revisó el texto antes de ser publicado, me hizo hincapié en un acuerdo, que yo cito en el libro bastante porque es muy interesante, en donde el Congreso instiga a la destitución de Allende. Y eso sucede el mismo día en el que Prats renuncia. Prats era la mano militar que tenía Allende, porque se pretendía militarizar eso para con la guerrilla, digamos, ir gravitando y aplastando las libertades sucesivamente. Prats renuncia porque los subordinados de él dejaron de rendirle subordinación, valga la redundancia. Una serie de episodios donde Prats, bueno, es conocido porque se exilió en Argentina y en el 84 fue asesinado. En la jerga comunista y en sus sucesivos viajes a la Unión Soviética, Prats, le decían el camarada Prats, o sea, era alguien, digamos, que no estaba al servicio de su patria, sino al servicio de un proyecto soviético, del cual Chile era un apéndice. Y 20 días después se produce el pronunciamiento militar, que en realidad fue avalado por los 3 poderes del Estado, por los 3 presidentes entonces vivos, que eran Videla, Alessandri y Frei Montalva. O sea, la Democracia Cristiana, después de haberla apoyado, le quitó ese apoyo y apoyó el pronunciamiento. Y un 4º presidente que todavía no había sido presidente, pero que era el presidente del Senado, Patricio Aylwin. O sea, todos apoyaron sin cortapisas el pronunciamiento. Bueno, me impactó eso, o sea, la institucionalidad avalando el derrocamiento del dictador. Nada de esto sabían los chilenos. Me decían, pero no estás contando cosas que... Porque yo también, así como me siento un poco raro hablando de algo tan específico, y de hecho yo le decía a Vicente Agustín, no sé ni qué voy a decir ahora, porque vengo de todas maneras, también me sentía raro con los chilenos, porque yo vine a un extranjero a contarles a ellos cómo es la historia de ellos. O sea, parece un poco impertinente, ¿no? Y acá hago 2 o 3 reflexiones finales. No están a favor del 11 de septiembre, eso se lo decía a los chilenos para sacarle la culpa a la derecha, porque la derecha es culposa en todos lados. No reivindicar el 11 de septiembre no significa ser un demócrata, significa reivindicar el continuismo de una dictadura vigente. Esto no es una discusión entre demócratas versus golpistas. No reivindicar el alzamiento de Pinochet implica reivindicar el continuismo de una dictadura vigente. Entonces hay una falsa dicotomía donde la derecha no se quiere meter.
Y en ese momento, Chile era igual que Haití. En 1990, después de 3 elecciones, la última, 2 que gana Pinochet en el 77, en el 80, y las que pierden finalizando el 80 y en el 90 entrega el mando, con el 45% de los votos, después de gobernar 17 años. Cualquiera se pudre hasta del mejor de los gobernantes, 17 años. Es natural el desgaste, sacar el 45% de los votos. Después de 17 años, bueno, en el año 90 Chile era el primer país de la América Española, el mejor país, el más próspero. Y acá vienen 2 o 3 disquisiciones finales. Una cosa es apoyar el 12 de septiembre y otra cosa es apoyar el gobierno de Pinochet. Son cosas distintas. Ahora, apoyar el gobierno de Pinochet tiene 2 formas de hacerse. Una es aquellos que manifiestamente lo hacen y se dicen partidarios. Y en Chile hay un montón. Todos. En realidad, la mitad del país, por lo menos. No lo van a decir públicamente, pero es así. Eso es una forma, la forma explícita. Y después está la forma implícita, que es la más cobarde, que es la de la otra mitad. Porque después de que Pinochet entrega el mando, la concertación de izquierda que gobernó durante 20 años no cambió un ápice ni las instituciones ni el rumbo económico escogido. Sí, en lo discursivo sí, satanizaron al gobierno anterior y canonizaron a Allende, pero en los hechos concretos, la manera de gobernar, continuaron gobernando conforme los cánones o los parámetros generales del gobierno que les entregó el poder. Entonces es una reivindicación implícita, bastante hipócrita, pero es una reivindicación al fin. ¿Por qué no volvieron a las guarangadas de la Unidad Popular? No, continuaron con un sistema que deslumbró al mundo. Bueno, todavía Chile, creo, sigue siendo el mejor país de América Latina, sigue siendo un país casi del primer mundo, corre el riesgo grave si pierde de caer en el ostracismo y en la postración. Por eso hay tanta movilización y por eso me apuraba mucho de la editorial, porque yo al libro me hubiese gustado tenerlo 3 meses más. Pero lo necesitaban sacar antes del plebiscito, era una urgencia, y además está hiperpolitizado Chile, tremendamente agresivo en la calle, en lo cotidiano, en el trato. Bueno, me parece que es un personaje que después del Che Guevara es el fetiche más exitosamente vendido por la izquierda internacional. Y cierro con esto último. Cuando se produce el alzamiento militar, con el aval de todas las instituciones, se lo instiga a Salvador Allende a rendirse. Se le ofrece un helicóptero para trasladarlo con su familia hasta un avión que partiría al país de su preferencia, el que él quiera, menos la Argentina. Nunca supe por qué, no sé por qué la Argentina era la única objeción, del que quisiera. 4 veces lo llaman a la Casa de la Moneda, instigándole la rendición, ofreciéndole un helicóptero y para trasladarlo con su familia en un avión luego a un país seguramente de la órbita soviética. No lo quiso hacer. Su familia sí se fue porque inmediatamente de los hechos se inventó otra de la mentira final de la izquierda, era que lo habían matado, que había muerto en un enfrentamiento. Y eso fue lo que dijo Fidel Castro hasta el miserable de García Márquez, inventando enfrentamientos, cuando había un testigo de los hechos. Y el testigo de los hechos era el doctor personal de Allende, que estaba con Allende, aguantándolo en ese momento crucial, aguantándolo en el sentido político, digo, al lado de Allende, en una sala, donde estaban los dos, y Allende con un arma de fuego, una AK-47 que le había regalado Fidel Castro, la apoya contra el sofá, debajo del mentón apunta, el percutor lanza 2 tiros y vuela por su cabeza, su cráneo vuela por el aire. El médico de él, único testigo allendista, desde el primer momento dijo se suicidó.
era un escándalo para el relato de la izquierda internacional. Yo lo vi, yo soy el médico, me quedé cuidando el cuerpo. O sea, un gesto de honestidad, por lo menos, del médico de Allende. El único testigo de los hechos era el que decía que se había suicidado. Todo lo demás era una abrumadora campaña hablando del asesinato, cuando se le ofrecieron todas las posibilidades para salir íntegro. Y recién en el 2011, durante el gobierno de Piñera, que ahora lo llaman el Kerensky chileno también a Piñera, se hizo la exhumación del cadáver a instancia de la familia, se trajeron peritos internacionales, hubo como 50 peritos. Todos unánimemente llegaron a la conclusión de que se suicidó. Y acá viene algo final, muy difícil saber qué lleva a una persona a tomar semejante decisión, pero yo interpreto, para mí el suicidio se produce cuando la realidad te supera, te resulta insoportable. ¿No? Te resulta insoportable. Y lo que le resulta insoportable es la realidad que él creó. Se preparó toda la vida para eso. Cuando tuvo que liderar, no lideró. Cuando tuvo que llamar a la gente a la calle a defender su revolución, no tuvo eco. Los guerrilleros, ninguno salió en su defensa, salvo los terroristas que estaban adentro. Y digo los terroristas porque su guardia personal no era una guardia oficial, eran agentes cubanos y milistas, o sea, miembros del MIR, que estaban tiroteándose desde la ventana sin ninguna posibilidad de éxito. Y ahí termina Allende, suicidado, que es mucho menos mito que decir murió en combate. Y acá vuelvo y cito a Agustín, que el votante no solamente vota cuentas, sino que vota cuentos. Y yo me animaría a decir que vota cuentos y además cuentas, en ese orden. Como nosotros carecemos de la fibra emocional para dirigirnos al votante, ellos escriben la historia, ellos ganan las elecciones. Fíjense lo que está pasando en toda América Latina. No pueden exhibir un solo país, un solo experimento exitoso, ni en el siglo XX ni en el siglo XXI. Y sin embargo, muy probablemente, incluido Brasil, desde Canadá hasta la Argentina, salvo 2 o 3 países repartidos por ahí, de centro, además, como decía el recordado Carlos Manuel Acuña, por el centro penetra a la izquierda. Arrasan en todos lados y encima no, en palabras de Alberto Montaner, no una izquierda herbívora, sino una izquierda carnívora. O sea, Petro, Boric, el maoísta Castillo, etcétera, etcétera. Bueno, nada, yo me encantó hacer el libro, lo disfruté muchísimo, lo hice sin filtro, con quienes lo habían leído me decían que tenía una sangre pasional, dice que nosotros no somos más tranquilos, más serenos, me decían. Está escrito con un odio, con una... Tiene esa impronta. Van a ver un libro, yo diría, de guerra, de combate, de beligerante. Así que yo creo que les va a gustar mucho, a pesar de no ser un tema de agenda, un tema de actualidad. Lo único que podríamos sí decir es que, bueno, Chile sí está viviendo un proceso en donde se vuelve a discutir este tema y por ahí la onda expansiva llega un poco al resto de América Latina, ¿no? De la discusión. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias Nico, gracias Agustín, gracias Vicente. De vuelta para nosotros como centro de estudios, además de ser un honor siempre tenerlos y presentar sus libros, es también un reconocimiento al trabajo en la formación de jóvenes que hacemos. En esa línea todos están nuestras redes sociales, está en nuestra página web, síganlas y métanse, estamos preparando
2 o 3 cursos nuevos para lo que queda del año. Probablemente, Vicente, te volvamos a molestar, siempre nos ayuda. Así que bueno, de vuelta agradecer a todos. Muchas gracias y un fuerte aplauso a Gabriel Valerini, que también fue gestor de todo esto. Para intentar liberar el salón lo antes posible, que la gente se tiene que ir a sus casas, lo que vamos a hacer es, Nico va a quedar acá en el sillón filmando, la fila pegados a esa pared, y Agustín va a filmar allá, ya están ubicados 2 bandas de Cruz del Sur al lado de la salida, y la fila, ahora vamos a hacer un espacio como entre estas columnas y la vamos a hacer por acá, y bueno, que dé la vuelta por acá, pero para tampoco obstruir la salida. Así que les pedimos por favor orden, van a tener todas sus firmas y si nos ayudan a hacerlo de la manera. Muchas gracias.